Perfecto. Bueno, Sergio Estrada Vélez, profesor, abogado, siendo especialista en Derecho Público, diría yo, en Colombia. Profesor, no sé, ¿dónde estás ahora dando clase, Sergio? No, ahora estoy en varias universidades, en Chile, en Ecuador, en Perú, Muy pero bien. bueno, básicamente con el Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, Claro. principalmente. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco esto de la objeción de conciencia y qué es ser objetor. Perfecto, muy bien. Yo quiero que pensemos, si me permiten, como profesor, procuro por ser muy didáctico, muy claro. Damián me había comentado que el público no es necesariamente, no son abogados o estudiantes de derecho, y eso nos motiva muchísimo más. ¿Por qué? Porque estos son temas que todos los ciudadanos deberíamos conocer. Entonces yo quiero que me ayuden al margen de la historia que dio origen a la reflexión que compartí en días anteriores en nuestras redes sociales, también aprovechando la oportunidad, si ustedes me permiten, de invitarlos a que efectivamente hagamos de estos espacios y de las redes sociales una gran aula virtual donde intercambiamos ideas, aprovechando de que el mundo es cada vez más pequeño a través de este tipo de conexiones. Para mí es un motivo de gran satisfacción, de felicidad, poder estar con ustedes, yo en Colombia, o ustedes en Argentina, yo en Colombia, pero finalmente unidos por estos interesantísimos temas. Pueden seguir al Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, allí encontrarán algunos temas que pueden ser de interés común, o también pueden seguir a este profesor en las redes sociales, en Facebook, y luego daremos más información. Pero bueno, lo importante es que estamos seguros de que la academia y nosotros como profesores estamos al servicio de la sociedad, estamos al servicio de construir sociedad, construir democracia y generar transformación. Y eso es lo que pretendo en estos breves minutos. Breves, obviamente, de acuerdo a lo que ustedes dispongan, pero siempre estaré permanentemente atento a cualquier otra invitación. Quiero entonces que me acompañen con un ejercicio muy sencillo, que es común a todos nosotros. Quiero que recuerden, y para mí será muy interesante esta primera pregunta, que recuerden la pandemia, una época muy compleja, una época Sergio, de... te escuchamos Hola, muy bajo. No sé si es que se bajó el micrófono o algo. miremos. Yo estoy al máximo aquí. ¿Escuchan mejor o igual? A ver, ¿ahora? Ahí me escuchan igual, mejor, No, te escucho mejor. mejor. Sí. Listo, pero entonces ya se invirtieron los papeles. Ahora yo te escucho un poco más bajo, pero no, Ok. ahora sí, perfecto. Entonces, como les indicaba, vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a recordar una época difícil, una época que fue común a todo el mundo, a todos nosotros, que fue la pandemia. Durante la pandemia sabíamos que teníamos que luchar contra un virus, el COVID-19, y alrededor de esa lucha efectivamente se implementaron unas medidas por parte generalmente del Ejecutivo en desarrollo de unas competencias excepcionales, ¿sí? Para poder dar respuesta a esa circunstancia imprevisible, una circunstancia fortuita que a todos nos golpeó, el Ejecutivo adquirió unas potestades y en desarrollo de esas potestades, al menos voy a colocar dos o tres ejemplos en Colombia, no sé si fue similar en Argentina, pero encontramos que el Ejecutivo eh, tomó unas medidas que en ocasiones fueron claramente arbitrarias. Arbitrarias porque fueron lesivas de derechos fundamentales como la movilidad o la libertad, ¿sí? O la dignidad humana, como también podríamos decir que fueron irrazonables porque en lugar de realmente generar un resultado positivo, terminó ocurriendo, como decimos popularmente, que fue grave medio que la enfermedad. Al margen, obviamente, de temas mucho más profundos como si era o no viable la vacuna, lo que queremos resaltar allí a partir de esa experiencia es algunas de las medidas más arbitrarias. Y a partir de esas situaciones reales o concretas, entonces vamos a ir destacando la importancia de la objeción de conciencia
como una de las más importantes y desde mi punto de vista, la primera garantía política que tiene el ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder. Esto es bien interesante. Esto es frente a la pregunta, ¿cómo el ciudadano puede defenderse frente al ejercicio arbitrario del poder? En algunos países tiene un amparo, ¿sí? Pero resulta que debe existir un mecanismo previo al amparo que le permita al ciudadano dar respuesta inmediata a esas medidas absurdas, arbitrarias o irrazonables. Entonces vamos a colocar 2 o 3 ejemplos de lo que ocurrió en Colombia. El primero, resulta que para precaver el contagio, la propagación del virus, se estableció como medida que los conductores de vehículos solamente podían ir acompañados de una persona más, ¿cierto? Esto es, un vehículo no podían ir más de 2 personas. Pero resulta que en ocasiones fueron sancionados vehículos, conductores, por ir acompañados de más de 2 personas. Y resulta que esas 3 personas, 4 o 5 personas, era su núcleo familiar. Esto es, las mismas personas que estaban en el núcleo familiar compartiendo bajo el mismo techo eran las personas que se movilizaban en su vehículo hacia, digamos, el campo, la finca, hacia cualquier otro lugar, pero que de alguna manera no generaba ningún riesgo ni de propagación ni de contagio porque, repito, era el mismo núcleo familiar. Les surge la pregunta, ¿se justifica o se justificaba la imposición de una sanción por la infracción de una norma cuando es el mismo núcleo familiar el que está bajo techo, en la misma residencia, la que se está desplazando en el vehículo? Ese es un primer ejercicio y obviamente amerita pues un análisis más detallado, pero podemos ir ya pensando en alguna respuesta. Vamos a un segundo ejemplo. Resulta que para evitar también la propagación, se señaló que en esa época se celebraba el Día de los Niños, aquí lo llamamos el Halloween, ¿sí? Pues yo creo que también es un día internacional, y para evitar que los niños propiciaran la propagación del virus, entonces se les prohibió, eso se denominó toque de queda, que durante ese fin de semana que coincidía con el Día de los niños no pudieran circular. Esto es, los niños estuvieron encerrados desde el día viernes, 6 de la tarde, hasta el día lunes, 6, perdón, era martes porque en festivo, aquí los festivos se celebran el día lunes, y coincidió hasta el día martes, 6 de la mañana. ¿Sí? O sea, todo el fin de semana, 3 días, los niños encerrados para evitar efectivamente el contagio. Porque si salen a pedir confites, entonces va a haber aglomeración y efectivamente contagio. La pregunta es, resultaba necesario prohibir la circulación de los niños? O mejor, la única medida para evitar la propagación de los niños en el Día de los Niños era evitar la circulación. No fue una medida extrema y razonable, en tanto que podía simplemente prohibirse que salieran a pedir confites, ¿sí? Y no tanto restringir de manera tan severa la libertad. Ese era el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo es el más, diríamos, dramático, uno de los más que demuestra, digamos, la pertinencia de estas discusiones y de sus cuestionamientos frente a ciertas medidas durante la pandemia, pero principalmente nos demuestra la importancia de la objeción de conciencia. La tercera medida indicaba que para proteger la vida de las personas privadas de la libertad, entonces se estableció que si esa persona tenía más de 60 años y tenía alguna preexistencia o alguna proclividad al contagio a través del virus y a que se coloque en riesgo su vida, precisamente para precaver la pérdida de la existencia, la pérdida de su vida, entonces se estableció que esas personas podían salir en libertad, excepto si han cometido algunos crímenes, ¿sí? Y sale la lista de los crímenes que están excepcionados de esa libertad transitoria. Y encontramos delitos como delitos contra la administración pública, contra el patrimonio, el porte de armas, el hurto de ganado, que aquí se llama abigeato, la extorsión. Entonces la pregunta es, ¿por qué
si la medida busca proteger la vida, efectivamente se va a limitar esa garantía de libertad transitoria por la naturaleza del delito cometido. ¿Habrá algún delito más importante que la protección de la vida? ¿Sí? Y la situación nace más ridícula o más compleja de entender cuando se trataba de personas detenidas, pero no condenadas, sino con medida de aseguramiento. ¿Qué es medida de aseguramiento? Una medida cautelar previa a la condena o al juicio para poder efectivamente sacar a la persona que presuntamente cometió un delito, sacarla a la sociedad de manera preventiva para preservar la seguridad y que esta persona esté bajo una medida de aseguramiento en un centro de detención, pero se presume la inocencia de esta persona. También Sergio, está. ¿me permitís un pequeño paréntesis? Por favor. Claro. Tenés que tener en cuenta que acá son las 9:20 de la noche, no las 7:20, así que Sí. tengo que retomar algunas cosas o algunos puntos para colaborar acá con los compañeros y compañeras. Eso es muy bien, te agradezco. Que me interrumpas y que me lo recuerdes. Mira, con esos ejemplos lo que queremos resaltar es por qué es importante la objeción. ¿Sí? Precisamente la objeción es la posibilidad de que una persona pueda tener argumentos, ¿sí?, jurídicos, en el caso de la objeción en el sistema colombiano o a la colombiana que denominamos, que le permitan exponer esos argumentos de mayor importancia, de mayor peso, a los argumentos que o que corresponden al deber de obediencia de la norma. Esto es, todas las normas jurídicas se deben obedecer, pero si existen razones de conciencia, por ejemplo, en Colombia el servicio militar es obligatorio, pero si yo soy pacifista, no tengo por qué acatar la norma del servicio militar obligatorio. Otro ejemplo, un médico se puede oponer a una práctica abortiva, porque en Colombia el aborto está permitido, pero por razones de conciencia o razones de convicción religiosa, pero puede apartarse de ese deber jurídico si objeta en conciencia. Con los ejemplos del COVID, lo que queremos resaltar es que también puede existir ese derecho de la persona a apartarse del deber de obediencia cuando encuentra razones íntimas de convicción, sea religiosa, moral, o razones jurídicas de mayor importancia a las que acompañan la obligación de velar por la obediencia de la norma jurídica. Con esos ejemplos y con esta breve definición, que es lo que más me interesa compartir con ustedes, podríamos entonces comprobar que la objeción de conciencia se constituye en la primera y principal garantía política de la persona o del ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder. Entonces no queda nada más que extender la invitación para que abramos el espacio a las preguntas y a un conversatorio, extender la invitación a que promovamos la objeción de conciencia en el link que encuentran en Facebook o en YouTube, en la página del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Hay 3 enlaces que los van a remitir a un artículo escrito hace bastantes años y a 12 eventos en los que desarrollamos la objeción de conciencia como garantía, repito, fundamental y política del ciudadano frente al ejercicio del poder. Damián, esas son las ideas principales, esa es como más o menos la sugerencia más relevante. No, más que nada para abrir el debate, si se me permite la palabra, ¿por qué? Porque primero lo que yo quería preguntarles es, respecto de lo que acabamos de escuchar recién, no lo que yo escribí, sino lo que ustedes piensan. ¿Qué sería la objeción de conciencia para Sergio? Lo bueno de no leer un texto y de tener al autor es que le podemos preguntar directamente. Bien, eso es algo que está bueno. A veces la letra muerta, bien, nos impide, ¿sí?, a cuestionarlo. Bien, y acá es como una especie de inteligencia artificial, o sea, podemos consultarle directamente a la persona. Eso ya es un avance. Pero lo más importante de esto es, ¿la objeción de conciencia es una garantía o un derecho? Para mí es una garantía, ¿no? Yo lo cuento desde mi punto de vista. Aunque también podría ser una facultad. Bien, y si es una facultad estaría más cerca de lo que es el derecho subjetivo, ¿no? Pero digo, para ustedes, ¿qué es? Vale equivocarse, así que, ¿qué les parece? En la clase pasada vimos un poco sobre derecho y garantía, la distinción, la diferencia, todo. Creo que fue la clase pasada, si no me equivoco. ¿Bien? ¿Qué sería? ¿O qué piensan ustedes? O lo que quieran decir. No sean tímidos o tímidas. Pero
estoy solo, bien, acá te muestro un ser humano, bien, ahí está, te saluda, muy bien, ahí está, genial. Bien, Pedro, contame, ¿qué ibas a decir? Lo que para mí también es una garantía. ¿Una garantía? ¿Por qué? Porque justamente está como más, quizás esté equivocado, pero está más hacia el lado de los ciudadanos, el hecho de que un argumento sea más importante que el argumento que justamente prohíbe lo que impone la persona con más poder. Ok, entonces vos decís que es una garantía, ¿por qué? ¿Te acordás que esto de, la garantía es como una especie de herramienta, Sí. bien, que tenemos para el cumplimiento del derecho, y el derecho subjetivo es una facultad. Por ejemplo, es esta posibilidad que yo tengo. Bien, entonces para vos es más una herramienta. ¿Una herramienta para qué? ¿Para hacer valer qué? Los derechos. Perfecto, tu derecho que para vos es más importante que el de la prohibición. Así es. Ahí lo ayudamos a construir un poco. Gracias, Pedro. ¿Qué más? Aprovechen, esto es gratis. Adrián, permíteme, antes de que tengamos Sí. otro compañero, otro muchacho, mira qué tan interesante lo que nos acaba de compartir Pedro, porque precisamente la objeción puede ser o es un instrumento, es una garantía que asegura otro derecho de gran importancia como es la libertad de conciencia. ¿Sí? Esto es, hablar de libertad de conciencia sin objeción de conciencia es imposible. Entonces, esa relación entre la libertad de conciencia y la objeción de conciencia es definitivamente inescindible, es fundamental, no se puede efectivamente separar ambos elementos. ¿Sabías que, Sergio, cuando yo les contaba en la clase pasada o la otra, por eso mi duda, hablábamos sobre los derechos fundamentales? Y yo cuando le decía sobre los derechos fundamentales, justamente lo que se explicaba, lo que intentaba hacerles llegar, es que la Constitución argentina, al igual que las demás constituciones liberales, reconocen que no existen derechos absolutos sino reglamentados o regulados mediante las leyes que justamente regulan y reglamentan y limitan su ejercicio. ¿Para qué? Para que no se los considere derechos absolutos, ¿bien? Y para no tener ese problema sobre la absolutez de un derecho y la relatividad de todos los demás. ¿Qué pasa? Salvo con la libertad de conciencia. Yo siempre planteo que la libertad de conciencia es el único derecho absoluto, al menos desde mi punto de vista, que nosotros tenemos, porque la libertad está, obviamente está regulada, no sé, el derecho a la vida está regulado porque hasta en algunos casos se permite desde la eutanasia hasta generarle la muerte a otra persona. Por consiguiente, creo yo que la libertad de conciencia, que es eso que está pero bien adentro de uno, debería ser considerado el único derecho absoluto reconocido por las constituciones de hoy en día. Perfecto. Mira qué tan interesante porque no es lo mismo, vamos también a la práctica porque no es necesario teorizar demasiado, pero vamos a la práctica. No es lo mismo cuando a una persona es detenida por haber infringido una norma, pero esa persona dice, un momento, soy objetor, a que la persona guarde silencio y efectivamente no haga ejercicio de la objeción de conciencia. Un ejemplo, la semana anterior salió en medios colombianos la noticia de la sanción que se le impuso a un juez de la República por haberse negado a la realización de un matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Colombia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ahora no vas a decir también que ya por esa razón vas a venir a Colombia, no, pero efectivamente en Colombia las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, obviamente bajo el rito civil, y precisamente este juez adujo razones religiosas, íntimas, morales, en el sentido de que no podía ir en contra de la ley de Dios. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si este juez, en lugar de acudir a sus argumentos íntimos o religiosos o morales, hubiese acudido a la objeción de conciencia? Resulta que este juez fue destituido y estamos de alguna manera, y podemos estar equivocados, pero muy seguros de que si este juez hubiese acudido a la objeción de conciencia, no solo hubiese conservado su puesto, porque fue inhabilitado por 15 años, miren la importancia de la objeción, sino que también, además de conservar su puesto, hubiese sido un gran caso de estudio y de promoción de la objeción de conciencia. Mira que la realidad Sí, desborda lo que se entiende que este no es un comentario en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual, si la ley lo permite, no hay por qué uno opinar en contra de algo al respecto. Eso, como, no sé, yo qué sé,
el matrimonio, justamente, no sé, el matrimonio entre heterosexuales. Imagínense que la persona que nos va a casar, se presentan dos personas que son de distintos géneros y esa persona, porque tiene una convicción a favor del derecho o matrimonio igualitario, automáticamente dice, no, yo solamente voy a casar parejas que sean del mismo sexo. Automáticamente uno diría, pero este hombre está loco. Si la ley claramente dice, primero dice que se permiten los heterosexuales y después dice que se pueden los homosexuales. ¿Cómo va a invertir de alguna manera la evolución del matrimonio? ¿Se entiende, no? El comentario. O sea, no importa qué, lo que importa es, o sea, no importa sobre qué estamos hablando sobre la objeción. Podría ser pro COVID o pro vacunas o anti vacunas, no importa. Lo que estamos diciendo es, en este caso la persona, lo que está comentando Sergio es, o el funcionario dijo, yo no los quiero casar porque, no sé, porque no me gusta, porque soy anti, por lo que sea. En cambio lo que dice es, si la persona o si el funcionario hubiese dicho, en realidad yo lo hago porque tengo una objeción de conciencia respecto de esto, bien, claramente entiende Sergio que no podría haber sido afectado ese funcionario, y mucho menos quitado de su cargo, porque justamente tiene un punto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene un punto de donde agarrarse y decir, bueno, para mí esto está mal, o esto de alguna manera yo me aparto. Y sin embargo, Sergio, nosotros tenemos en nuestra profesión, algún día tal vez le va a pasar a ustedes cuando ejerzan la profesión, la posibilidad de nosotros de decir, no, yo tengo una objeción de conciencia y este caso no lo quiero llevar. ¿Sí? Todos tenemos derecho a ser defendidos, todos. ¿Sí? Todos y todas. Pero ¿qué pasa? Si alguna vez viene una persona y me dice, a mí me pasó tal cosa, yo puedo decir, perdón, pero yo elijo apartarme de este caso porque tengo una objeción de conciencia. No estoy diciendo que esa persona es culpable, simplemente estoy diciendo que yo puedo apartarme de, no sé, de tomar esa defensa, de llevar adelante esa bandera. Porque, a ver, si alguno, allá Martina porque tiene amigas, pero si alguna vez estuvo uno alguna vez al lado de un abogado, sabe que al momento de defender, yo cuando defiendo a mis clientes, no solamente los defiendo, sino que yo confío en ellos, aunque trato de no meterme, pero uno empieza con, hola Damián, hola doctor, hola Damián, hola Dami, y yo pregunto cómo están tus hijas, o sea, se genera un vínculo, y es muy difícil generar el vínculo con el cliente, ¿sí? Y esto les va a pasar a ustedes. Si el cliente se sienta delante de ustedes, hola, ¿qué tal? Mirá, vengo de evadir todos los impuestos posibles. ¿Cómo hago para salteármelos todos y seguir la vida lo mejor que se pueda? Ustedes como contadores, Sergio, porque ellos van a ser contadores y contadoras, ustedes van a decir, y sí, mirá, esto es lo que dice la ley, pero en realidad me parece que está mal lo que estás haciendo. Tal vez a ustedes no les importa, ¿bien? Porque están evadiendo impuestos, pero no es violar a un menor, no es, no sé, haber afectado la libertad ambulatoria de una persona y haberla secuestrado. ¿Se entiende, no? O sea, estamos hablando de cosas distintas, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? Perdón, Sergio, que me metí con el ejemplo. No, perfecto. Y quiero resaltar que, claro, algunos de ustedes pueden estar preguntándose, bueno, ¿y cuáles son los límites de la objeción? Consideramos que frente a la objeción hay que hablar de dos límites en el ejercicio de ese derecho muy sencillo. Uno, que ejercer la objeción yo no puedo afectar los derechos de los demás. En general es un límite de derechos fundamentales. Yo los puedo ejercer hasta el momento en el que con mi ejercicio se afecte el derecho de los demás. Y segundo elemento muy importante de la objeción es que no se afecte el funcionamiento del Estado o el deber funcional. Esto es, si el juez, en el ejemplo que acabo de indicar, se presenta como objetor de conciencia, estará afectando el deber de administrar justicia. No, simplemente podrá otro juez, lo que llamamos aquí impedimento, podrá otro juez asumir el conocimiento en ese caso sin que se afecte el acceso a la administración de justicia de esta pareja del mismo sexo. Esos son los dos elementos también que quería compartir con ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Sergio, sé que el tiempo es medio tirano y nosotros queríamos tenerte al menos un ratito. Perdóname. No hay problema. Queríamos tenernos por lo menos un ratito, queríamos plantear este tema que sabes que a mí me gusta mucho y me interesa mucho y me sirve tu punto de vista. Sé que a veces estamos con poco tiempo, pero bueno, a poder hacerme la posibilidad de contar contigo, ya te agradezco mucho, en nombre de los alumnos que vos no ves, pero están acá, te juro que están acá, de verdad. No te creo, te creo. Oh, siempre Damián a tu disposición, encantado en compartir con ustedes, de una manera muy sencilla,
comentarios de unos pocos minutos, pero valiosísimos para mí, y lo que requieras tú y tus compañeros y tus alumnos también, estaré siempre muy atento. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.